Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Madres Paralelas. Bienvenidos a este nuevo programa que tenemos preparado para ustedes de esta reseña de la película Madres Paralelas. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de verla en la Cineteca Nacional, lo cual nos da muchísimo gusto porque es un recinto muy especial sobre todo para el país en México y bueno, también para Latinoamérica, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de estar aquí. Es una experiencia inolvidable y bueno, vamos a compartirlo con ustedes. En esta reseña volvemos al estudio con mi otro yo. Aquí estamos y vamos a hablar de esta película de Madres Paralelas, que nos narra la historia de dos mujeres que coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Janice, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Esta película de Pedro Almodóvar, estrenada en algunos cines selectos, pero distribuida principalmente por Netflix. Pedro Almodóvar es hablar de muchas cosas, pero por ejemplo podemos mencionar de él Dolor y Gloria, una película muy reciente, Todo sobre mi madre y bueno, muchísimas otras películas que tiene el director español. Esta película está protagonizada por Penélope Cruz, que la vimos recientemente también por Todos lo saben, y también por Vicky Cristina Barcelona, y también protagonizada por Milena Smith, esta película No matarás, que estuvo compartiendo créditos con Mario Casas. Y bueno, ¿de qué va esta película? Yo al principio debo confesar que a pesar de que tengo conocimiento que Pedro Almodóvar sabe manejar el melodrama sin caer en la parte novelesca, sin caer en la parte, digamos, de lágrima fácil, ¿no? Sin caer como en una propuesta, repito, de telenovela mexicana o latinoamericana, ¿no? Este tipo de entregas que estamos acostumbrados, sino con su estilo muy único. Cuando leí la sinopsis, cuando vi esto, se me hicieron como historias muy similares a propuestas como por ejemplo Madre Solo hay dos, que está en Netflix, que es una propuesta, una serie mexicana, que obviamente es algo completamente comercial y viendo la película no tiene absolutamente nada que ver, o bueno, es algo parecido en su esencia o en su historia, pero la manera de construir, y es ahí donde siempre se va a destacar a los cineastas y a los formatos o a los lenguajes, en este caso el lenguaje cinematográfico, porque la misma historia de estas dos mujeres que se conocen en el hospital, dan a luz a dos pequeñas, y por azares del destino, por equivocación del hospital, son intercambiadas. Es una historia que la hemos visto una y un millón de veces, ya sea por comedia, por drama, en la televisión, en el cine, en las series. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser Almodóvar para que esto no se convierta en lo mismo de siempre y sea algo extraordinario o sea algo bueno o digno de ver? Y bueno, como siempre me cayó la boca, y creo que Almodóvar, para empezar, en la película tiene su estilo, ¿no? O sea, siempre que veamos una película de Almodóvar, siempre vamos a ver como este estilo de los personajes, siempre mujeres fuertes, siempre coloridos, muchos tonos rojos, muchos tonos azules, verdes, siempre como muy exagerados, o estos tonos chillantes, la parte de la decoración de los domicilios, de donde ellos se encuentran, siempre es como muy habitual el estilo de Almodóvar, ¿no? Es como muy característico de él, ¿no? Entonces, para empezar, al ver la película, sabemos que es una película de Almodóvar, ¿no? Al menos visualmente no hay manera de que nos equivoquemos por ese lado. Pero convierte este drama en algo más, no es decir, vamos a repetir la historia, sino dices, bueno, este drama lo vamos a convertir estas dos mujeres, lo que están pasando, en algo realmente profundo y dándole significados que trascienden nada más al de, bueno, pues
decidimos, o más bien tenemos la situación de que nos cambiaron a los hijos y ya, sino vamos a ir más allá, vamos a ver cuestiones de paternidad, vamos a ver cuestiones de maternidad, vamos a ver cuestiones de, inclusive de maternidad compartida, de cuestiones de ADN, de cuestiones de duelo, de cuestiones de muchas cosas, de ser madre en la adolescencia, de ser madre soltera, de la no aceptación del padre. O sea, vamos a ver muchas cuestiones de estas que no solamente se van a basar en una sola cosa, sino en muchos temas, en un abanico muy amplio de situaciones en pro o a favor de la maternidad. Es decir, vamos a ver muchas circunstancias y todo esto aderezado con el contexto político, cívico o social, ya sea de memoria histórica o que sigue siendo actual en España, como es la guerra civil y todas las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, repito, este drama que pudo haber sencillo lo convierte en algo mucho más grande. Creo que como yo decía, es la presentación de diversas maternidades. Son dos personajes que a la vez son muy distintos, tan solo por la edad y por las circunstancias. Una persona que es adolescente, otra persona que ya es profesionista, pero que por azares del destino está soltera, y que ambos deciden tener a estos hijos, pero también pasan cosas por ahí bien difíciles que hacen que terminan viviendo juntas y creando a una pequeña, ¿no? Entonces creo que es lo que decía de esta parte de ahora una maternidad, por llamarlo así, compartida, ¿no? También vamos a hablar de la identidad sexual, un poquito de la elección o del... pues sí, de elegir la sexualidad un poquito más abierta y demás, ¿no? Entonces creo que esta parte también se aborda, aunque no es tan profunda como la anterior, pero, bueno, como lo anterior he dicho, pero también vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de las celopatías, un poquito de las cuestiones tóxicas que se dice mucho ahora, pero que bueno, eso ha existido desde siempre, con estas poseer un poco a la otra persona en las relaciones. Vamos a ver también ese tipo de temas. Y bueno, como yo decía, el contexto histórico no podía faltar. Es decir, con toda esta trama y con toda esta historia de estas madres que tienen este problema, por ahí también hay una cuestión de identidad, vuelvo a decir, de la sociedad española, de estos que se sienten un poco, bueno, no un poco, sino han sido agraviados por el hecho de que a sus familiares, ya sea abuelos, bisabuelos y demás, fueron asesinados en la guerra civil y que no saben ni siquiera dónde están. Simplemente un día desaparecieron, los asesinaron y están ahí en fosas comunes o en lugares que quién sabe dónde se encuentran. Y una de las partes de la película es precisamente la forma o la manera de poder ir recuperando por lo menos saber dónde están estas personas, ¿no? Entonces también vamos a ver los dos polos o los dos, pues sí, los dos lugares o las dos partes de la sociedad que están y estuvieron y están todavía en lucha, como la parte más franquista, fascista, por decirlo así, y la parte más liberal, o la parte que muchas veces ahí mismo en la película lo dice, la parte de los artistas, de la cultura y demás, ¿no? Entonces estas contraposiciones que al menos digamos en la sociedad española sigue teniendo mucho conflicto, sigue teniendo mucho dolor, pues de ambas partes, y muchos rencores que hasta la fecha siguen unos en contra de otros, ¿no? Es difícil encontrar a alguien en España, sobre todo, que sea que sea parte de esta figura histórica. Normalmente se ponen en posición de unos o de otros. Es complicado encontrar algo neutro, ¿no? Entonces esta parte también histórica no solamente la menciona aquí Almodóvar, sino siempre en sus películas trata como de hacer presente la cultura y la historia española, pero en esta película se nota mucho, e incluso el final depende mucho de esta parte, ¿no? Aquí tiene muchos colores la película, vuelvo a repetir, Almodóvar siempre tiene colores muy vivos, como igual tiene la película
digamos, la historia, ¿no? O sea, hay muchas historias repartidas durante la película y como que cada historia también tiene su color, como rojo, como verde, como amarillo, como azul. O sea, cada una de las particularidades que nos muestran en la película, pues tiene como su esencia, como su color, como su destino. Entonces también ayuda un poquito esta parte visual, repito, a poder identificar en qué momento, por qué está pasando cada uno de los personajes. Ahora, la actuación de Penélope Cruz también es destacable, es creo que maravillosa. Podríamos decir, bueno, es una actuación pues que la hace de una mamá y hasta ahí queda, pero a pesar de que no es extraordinaria o que se haga notar o que sea algo así tremendo de lágrima y algo que pudiéramos pensar en un drama o melodrama, creo que es una mujer muy fuerte y que hace lo que tiene que hacer, una mujer muy segura, que se aguanta muchas cosas, pero que también otras cosas las tiene que ver y hacer y actuar. Entonces creo que la interpretación es maravillosa, está nominada inclusive a los premios Oscar como mejor actriz y creo que lo hace maravillosamente bien una vez más Penélope Cruz. Ahora, hay detalles que no me agradaron del todo de la película, por ejemplo, creo que sí está menos pulida, aunque no está tan mal. O sea, creo que es más hecha como, pues vamos a hacer la película, menos detallista, un guión mucho menos elaborado, aunque vuelvo a repetir, hay muchas historias que se cuentan. Pero, por ejemplo, si veníamos de ver Dolor y Gloria, creo que nos vamos a dar cuenta que no es como, al menos a mi criterio, no es lo mejor de Almodóvar. Y no es tan pulida, no es tan personal, sino es un poquito más pues hecha, pues no puedo decir comercial, pero sí un poco más, menos cuidada, un poco más como a la deriva. No sé si hubo improvisación, no lo sé, no lo creo, pero sí me siento así un poquito como más expresiva, como más suelta, inclusive como más digerible para más público, ¿no? Así lo veo. Entonces creo que esa parte no es que esté mal, por eso decía, pero creo que no podría yo compararla con otras películas de Almodóvar en ese sentido. A lo mejor precisamente, como ya decía, un poquito sobre lo de todo, sobre mi madre por las temáticas, pero es una película un poco más ligera en ese aspecto. Otra de las cosas, creo que para los que desconocen el tema de la guerra civil, pudiera a veces sonar o pensar como de, ¿y esto de qué va? Como, ¿por qué me lo cuentas a mí? Creo que el cine tiene una característica muy importante que es la universalidad, y a veces cuando tocamos temas muy locales, que obviamente fueron muy difíciles, obviamente de la guerra civil española, y que deberíamos de saber únicamente por mera conocimiento de cultura o de historia universal, hay ciertos momentos donde sí se mete un poco en eso y quizá no entendamos del todo el por qué o eso. Entonces más bien creo que o nos va a interesar y vamos a querer saber más. Hay muchas películas, muchas series que hablan de la Guerra Civil Española. O sea, yo dudo que haya personas que al menos vieron esta película que no conozcan lo mínimo, por así decirlo. Pero o les gusta y les llama la atención, o a lo mejor les aburre decir, bueno, ¿esto qué? Yo no lo entiendo, síganme contando nada más de la historia de las madres, ¿no? A mí me pareció maravilloso esto, pero bueno, creo que es un punto que a lo mejor no a todo público le convenza. Una parte que también no me agradó del todo, creo que es el exceso de la musicalización. Aquí sí, por momentos, inclusive yo pudiera comparar con, pues incluso con las telenovelas, ¿no? Donde es un formato donde todo el tiempo estamos escuchando un tono musical, ¿no? Que va junto con los diálogos de los personajes, pero llega el momento que incluso hasta molesta. En la película, si bien no rebasa a los diálogos, pero sí hay momentos que está muy fuerte y está presente en toda la película. Esto no quiere decir que esté mal o que no se pueda presentar. De hecho, en el cine de Almodóvar creo que es muy común esta parte de la musicalización o de la tonada musical metida casi en toda la película, pero creo que aquí, al menos a mí, sí hubo momentos que me molestaba. Creo que sí hubo exceso, o al menos no estuvo del todo a tono, ¿no? O estuvo un poco más fuerte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, para mi criterio, para mi gusto, creo que sí estuvo un poco sobre musicalizada.
Entiendo muchas veces que la música ayuda a llevar al sentimiento. Por ejemplo, están hablando de algo muy fuerte, muy pesado, pues una música un poco triste, o algo muy feliz y que nos dan una gran noticia, pues una música con mayor brío, por así decirlo. Pero creo que el diálogo y la expresión es más que suficiente para poder entender eso, y a veces la música nos puede como engañar, o es una salida fácil para llevarnos a aquello que a lo mejor el diálogo o que a lo mejor la intención o la expresión no nos llevaba. Entonces la música es como esa trampita a veces que lleva hacia la lágrima fácil, a la risa, a la alegría, no sé. Entonces, mi criterio por ahí no me agradó del todo. Sin embargo, todo lo demás que tiene la película la hace una gran película de Almodóvar. Nuevamente, vuelvo a repetir, a pesar de la sinopsis y de lo que yo veía, me agradó mucho. Sí se sale completamente de lo que acostumbradamente estábamos viendo sobre este tipo de historia que repito, se ha contado una y mil veces, pero Almodóvar la hace suya y la convierte en algo fantástico. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña de la película. De verdad es una película bastante interesante, como ya habíamos platicado. Y bueno, siempre es grato ver a Pedro Almodóvar. Y en esta ocasión, como les había comentado, la vimos aquí en la Cineteca Nacional. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y bueno, todas las que tenemos preparado para ustedes. Muy en especial en YouTube vamos a darle suscribir, activar la campanita, darle like al video y bueno, para que vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.